Bueno, en esta oportunidad vamos a empezar a desarrollar la unidad número 2, siguiendo el sistema desarrollado para la unidad número 1 con los trabajos prácticos 1, 2 y 3. Nosotros hemos adoptado esta metodología, pero ya los trabajos están desarrollados a través de los correos electrónicos que hemos usado para comunicarnos. A raíz de la corrección de los trabajos prácticos que hemos elaborado, hemos realizado, y la necesidad de validar esos trabajos, es necesario realizar un trabajo integrador. El trabajo integrador va a involucrar la aplicación de los saberes asimilados, los saberes aprehendidos de los trabajos prácticos realizados, o sea, del 1 al 5. En esta oportunidad, el trabajo práctico número 4 hace referencia ya a la unidad número 2 del programa y se titula El conocimiento. En los trabajos prácticos realizados he notado algunas dificultades en la mayoría de los trabajos. Pero antes, previamente, vamos a clarificar el concepto de conocimiento. El conocimiento vamos a abordar con la bibliografía de Gessen-Johannes. El conocimiento es una teoría. ¿Qué significa que es una teoría? La teoría es una explicación filosófica. En realidad, la teoría se relaciona íntimamente y forma parte de la práctica. Tanto teoría como práctica integran el mismo conjunto de saberes. No se puede generar una teoría si antes o simultáneamente lo demostramos en la práctica esa teoría, o clarificamos o llegamos a la explicación concreta del objetivo abordado por esa teoría. La teoría del conocimiento, abordada por Gessen para una mejor comprensión y análisis de esta temática. También quisiera clarificarles que todos los aprendizajes son necesarios asimilarlos y valorarlos no solamente para aprobar la cátedra, sino para la vida misma, es decir, para aplicarlo en el curso de cualquier realización de actividades que nosotros emprendemos en la vida. El conocimiento admite la presencia de un sujeto y de un objeto. El sujeto, persona, y el objeto, cualquier objeto que sea observable. El sujeto es el que conoce, se proyecta con la mente hacia el objeto en la actividad de conocer. Se proyecta, asimila del objeto sus características, las aprehende, aprender con H, aprehender, las toma, las hace suyas y genera en su mente la imagen o lo que capta de ese objeto. En ese sentido, genera otro ente y vamos a tener tres entes: sujeto, objeto y ente. Este ente es el generado por esa acción de conocer. Es la imagen que se representa en el sujeto. Esta relación es una correlación cuando el objeto es otro sujeto. Una correlación. Sin embargo, es una relación simple cuando ese sujeto conoce un objeto que no es sujeto. Esa aprehensión genera el conocimiento en el sujeto. Pero aquí que, explicado así de manera simple, en la realidad se generan, a través de esa relación, una serie de problemas que Gessen los agrupó en 5 grandes temas o problemas, que son los problemas del conocimiento: el problema de las posibilidades,
problemas de los orígenes del conocimiento, el problema de las formas del conocimiento, de la esencia del conocimiento y de la verdad del conocimiento. El de las posibilidades con claridad lo desarrolla y determina en una serie de argumentaciones válidas las distintas posibilidades. Por ejemplo, cuando el sujeto aprehende el objeto, las características del objeto, y lo hace sin ningún tipo de problemas, estamos hablando del dogmatismo. Es decir, es una postura que se acepta y que no se discute. Es algo dogmático. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es la religión, donde uno va y no discute absolutamente nada, sino que acepta las condiciones de la religión. La otra postura, totalmente antagónica al dogmatismo, es el escepticismo. El escepticismo, por su parte, niega esta posibilidad de relación, de aprehensión del objeto por el sujeto, de las características del objeto. Niega. Pero, en una de las preguntas, yo les había hecho hincapié sobre, primero, los 5 problemas del conocimiento que ya contestamos y que tenemos suficiente claridad en el texto. Al desarrollarlo, al leerlo, allí también es necesario hacer una recomendación. Tratar de avanzar en la lectura comprensiva y reflexiva de cada uno de los párrafos del texto y no avanzar si no conocemos el significado de algún concepto. Cuando nos encontramos con un concepto que no entendamos, tenemos que parar la lectura y tratar de clarificar ese concepto de alguna manera. O vamos a Google, o al diccionario, o al profesor, o al compañero que a lo mejor sabe un poquito más, hacemos las consultas válidas, clarificamos y después seguimos. No se puede avanzar si no entendemos el concepto. Inclusive yo me encuentro a veces en exámenes que dicen conceptos y pregunto qué quiere decir o a qué atribuye cuando dice tal concepto y lamentablemente no me puede explicar. Y eso es inadmisible para un estudiante universitario. Yo les pido que en ese sentido colaboren, no conmigo, con ustedes, y que se superen, que sean sus propios profesores, sean autodidactas. Y eso se puede conseguir. Y cuando ese buscar permanentemente se convierta en una conducta, vamos a tener una cultura diferente. Vamos a avanzar por nuestros propios medios y vamos a lograr lo que realmente estamos buscando. Si queremos superarnos, ¿no? Bien, entonces, volviendo al tema, también veremos, ¿no es cierto?, en la bibliografía el método fenomenológico. En una de las consignas les he pedido que hagan la diferencia entre método fenomenológico y método psicológico. Si nosotros vamos, como les decía, al análisis del concepto, vamos a buscar qué quiere decir fenomenológico. Presentada de esta manera nos parece, para algunos, lógicamente, algunos lo sabrán y para otros les resultará nuevo, ¿no es cierto? Pero si vamos al análisis del concepto, fenomenológico, la desinencia lógico, logía, siempre significa estudio, compendio, conocimiento. Y fenómenos son fenómenos, es decir, eventos, acontecimientos. ¿Qué va a ser entonces fenomenológico? Va a ser el estudio, el análisis y el conocimiento de los fenómenos. Bien, entonces, clarificado ese concepto, vamos al psicológico. Ya sabemos
la desinencia psicológica, ¿qué significa? Y la parte preliminar psicológica se atribuye, ¿no es cierto?, a la psiquis humana. Entonces, ¿qué va a ser? Psicológico va a ser el estudio de los fenómenos psíquicos. O sea, la psiquis no se estudia, pero se estudia a través de las manifestaciones exteriores del ser humano. Bien, esa es la diferencia que existe entre método fenomenológico y psicológico. El fenomenológico va a atribuir a los fenómenos que se generan en ese acto de conocer, mientras que el psicológico va a estar atribuido a las emociones, a los deseos, a las intenciones del sujeto. Bien, son entonces procesos psíquicos en su curso regular y su conexión con otros procesos. Es decir, se pueden inclusive relacionar y se pueden dar en una misma situación ambos procesos, sobre todo cuando el objeto conocido es otro sujeto. Bien, en esta parte del desarrollo del programa, en la unidad número 4, en la pregunta número 6, o en la consigna número 6 del trabajo número 4, la consigna era una referida fundamentalmente al escepticismo. Y decía que le pedía al estudiante, al alumno, le pedía su opinión acerca de un juicio. ¿Qué decía el juicio? Ningún conocimiento es universalmente válido. ¿Por qué? Porque justamente en ese juicio, ningún conocimiento es universalmente válido, se encierra una verdad del escepticismo. El escéptico es un negador, pero un negador porque es inconsciente, prácticamente. Si yo digo ningún conocimiento es universalmente válido, estoy hablando, ningún conocimiento es universalmente válido. Estoy hablando del conocimiento, estoy diciendo que es válido. Y si digo que no es universalmente válido, estoy negando ese conocimiento. Por lo tanto, estoy contradiciendo dos conceptos que se contraponen en el mismo juicio. Justamente encierra prácticamente una pequeña trampa para el estudiante, pero no para demostrar su ignorancia, sino para que reflexione y busque la verdad del juicio, la verdad de la apreciación, que es lo que vale, ¿no es cierto?, en una validación de la apreciación del estudiante. Bueno, después tienen otro trabajo práctico, el número 5, que hace referencia a los orígenes del conocimiento. Los orígenes del conocimiento van a estar basados en dos fuentes fundamentales. Para cuestiones que son palpables, objetivables, vamos a tener el pragmatismo. Y para cuestiones que son pragmatismo, empirismo, la teoría, ¿no es cierto?, empírica, que es lo que realmente le va a demostrar de manera fehaciente, práctica, la verificación de los resultados de las pruebas, de las demostraciones que quiero, o que estoy buscando, o que quiero demostrar, o que quiero ejecutar. En cambio, la otra teoría, la del racionalismo, busca las causas en la razón. Los elementos que se usan fundamentalmente para elaborar orígenes del conocimiento desde el punto de vista racional van a ser fundamentalmente la razón, el conocimiento, la inteligencia, y maneja elementos que son inteligibles, que no son asibles, que no son palpables, sino inteligibles. Por ejemplo, ¿cuáles? Los números, las distancias, las formas, son elementos inteligibles que puedo manejar y puedo elaborar mis conclusiones. Gracias. Espero que con estas aclaraciones puedan
elaborar el trabajo integrador. De todas maneras, el trabajo integrador es una prueba para que ustedes mismos se den cuenta de sus avances, que es necesario que lo conozcan y lo reconozcan. ¿Para qué? Para que justamente a través de los aspectos positivos reconozcamos lo que hicimos bien y de aquello negativo reconozcamos lo que hicimos mal o no tenemos suficientemente claro para poder volver a las fuentes y corregir los errores que hemos cometido y salir adelante de esta manera y dar un buen examen final con el logro de la finalización de la materia. Yo quisiera hacerle algunas recomendaciones, por ejemplo, que pueden trabajar en equipo cuando están elaborando los trabajos y pueden conectarse online con algunos compañeros. Sabemos que tenemos que seguir con esta guarda, que tenemos que trabajar en la casa, que es un bien para todos, que estamos generando el camino hacia el no contagio, que es, si llegamos a caer en la pandemia, lamentablemente los resultados o los flagelos que vamos a tener que soportar no quisieran ni siquiera pensarlo, porque van a ser inmanejables. Así que les pido por favor que trabajen en sus casas, que lean en sus casas y que traten de avanzar lo máximo posible en la cátedra, porque es un bien para ustedes y es una herramienta, la filosofía, que les puede brindar un porvenir más agradable, un porvenir que les reporte acciones que van a ser recogidas seguramente con más alegría, que van a ser positivas si realmente nos abocamos al estudio, a la realización de las tareas y al seguimiento de las consignas. Yo les pido que cualquier duda no duden también en comunicarse a través del correo o el aula virtual o de un WhatsApp y hagan saber de sus inquietudes. Muchas gracias. Gracias, profe. Sobre todo, gracias porque fue el nexo entre la idea y la realización. Me parece una genial idea que tiene que tener su reconocimiento también y seguramente que en algún momento le vamos a hacer llegar. Muchas gracias. Gracias, profe.